Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a esta su aula virtual. Mi nombre es Rolando Sánchez Brambila y tengo el gusto en esta ocasión de conducir la séptima sesión de la asignatura de Economía. En esta ocasión, el tema es la revolución del pensamiento económico. Esta teoría tiene igualmente sus antecedentes en la teoría clásica, que ya tuvimos oportunidad de recordar en la sesión anterior. Esta teoría pues, se basa en, se conoce como la teoría del liberalismo económico, se basa en que la economía es una actividad natural y que no debe seguir ningún control, ninguna otra ley que sus propias leyes naturales. El antecedente más importante, sin embargo, es la crisis de 1929, que es conocida históricamente, ustedes lo habrán estudiado en sus clases de Historia Universal, probablemente en Introducción a las Ciencias Sociales, llamada también el Gran Crack, aquel quiebre en 1929 de la economía, primero norteamericana, y que se fue corriendo como un juego de dominó hacia otros países hasta hacer una crisis mundial. Esta teoría o este hecho histórico demostró que en realidad algo estaba pasando mal. Cuando Adam Smith propone su teoría liberal, pues le dio la categoría de ciencia moderna a la economía, cosa que nunca había tenido. Los movimientos del siglo XVIII tuvieron como consecuencia el encumbramiento, es decir, colocaron a la ciencia moderna como la más alta y confiable fuente de conocimientos. Así es que una vez que la economía adquiere esa categoría, ya se consideraba como que era la explicación universal y perpetua de la economía. Sin embargo, 1929 demuestra que tal explicación infalible no existe. Y los economistas se preguntaban qué pasó, qué sucedió. Y no fue hasta 1936 en que John Maynard Keynes, quien vivió de 1883 a 1946, publica su libro La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Esta teoría va a ser conocida como la teoría general. Y básicamente él explica que lo que sucede es que hay otros factores agregados o agregaticios al proceso económico, a la actividad económica. Anteriormente a la Primera Guerra Mundial, que ocurrió de 1914 a 1918, en que se acuerda el armisticio, hay un salto tremendo en la tecnología que va a permitir que la actividad económica no sea cerrada, como nos propone el mismo concepto de Adam Smith, que habremos visto en clase. Vivíamos en un mundo microeconómico, es decir, una economía cerrada que se podía interpretar observando simplemente la actividad del productor, del distribuidor y del consumidor. Pero después de la Primera Guerra Mundial se hace necesario la economía internacional, de magnitudes exteriores. Los transportes se hacen seguros, es posible transportar cantidades enormes de productos, y entonces esto oculta ciertos factores muy importantes en el proceso económico. John Maynard Keynes logra detectar esos factores, y entonces él descubre que la actividad económica oculta, por ejemplo, el nivel de empleo de un estado, de un país, también el ingreso nacional, y con ello lo que se llama balanza de pagos o balanza comercial, que si mal no recuerdo, lo tocamos o lo debieron haber tocado con sus maestros en la asignatura de Estructuras Socioeconómicas de México. Es decir, la balanza comercial es esa diferencia que hay entre lo que se exporta y lo que se importa convertido en valores. Y por otro lado, algo que se había olvidado,
que se había ignorado, o más bien rechazado, era la intervención supletoria del Estado en la economía. Es decir, él establece que aparte de que hay ciertos factores, por ejemplo, en la balanza comercial, por poner un ejemplo, yo recurro a la idea de que un país puede parecer próspero cuando está ingresando, cuando está comprando una cantidad de artículos, vamos a decir de tecnología, pero sin considerar lo que se está exportando. Es decir, si un país exporta, por poner una cantidad, 10 millones, pero importa 12 millones, en realidad no está progresando, sino está debiendo más. Es como el ejemplo del comerciante, de don Pepe, que tiene una tienda de productos domésticos, una tienda de abarrotes, y él es próspero y gana 1,000 pesos a la semana, por poner una cantidad. Pero su esposa se va a un cierto comercio y gasta en ropa, zapatos, cosméticos, no sé, 1,200, 1,300 pesos. Quien vaya a la casa de don Pepe va a decir, oh, qué familia tan próspera, pero en realidad no es tal, estamos perdiendo. Finalmente, tenemos, resumiendo las aportaciones de John Maynard Keynes, la introducción de los conceptos de la microeconomía y macroeconomía, que ya estudiamos en unidades anteriores, y el reconocimiento de la necesidad de un intervencionismo moderado, así lo llama él, o emergente del Estado. Es decir, él retoma aquel principio rechazado por la teoría liberal de que el Estado no debe intervenir en el comercio o en la actividad económica, y él dice no, sí debe intervenir, no de una manera inquisitoria o invasiva, pero sí estar dispuesto a invertir en los sectores importantes que pueden estar bajo crisis o peligro de crisis e impulsar y balancear la economía del Estado. Es decir, el Estado debe estar alerta, debe ser un cuidador de la actividad económica del país. Por otro lado, el último tema, sorpresa, es la teoría monetaria. Voy a hacer lo más breve posible para optimizar el tiempo. La teoría monetaria o monetarista es la que nos habla de la moneda. Recordemos primeramente que la moneda surge de la necesidad de agilizar, hacer práctica y conveniente la actividad comercial cuando imagínense en tiempos del trueque. Qué dificultad, qué impráctico, inconveniente sería, por ejemplo, producir arroz, y para poder consumir pollo tendrías que ir con el pollero para cambiarle 1 kilo de arroz por 1 kilo de pollo, pero si el pollero no quiere arroz, tú tendrías que conseguir cambiarlo por frijol para ver si él desea el frijol y te lo cambia por pollo, pero si no lo quiere, pues también vas a tener que recurrir con el tejedor para que te dé 1 metro de tela, a ver si eso sí lo quiere, y ahí perderías tu día queriendo cambiar aquello. Así es que por razones prácticas era necesario la invención de un instrumento divisible, que fuera práctico, fraccionarlo para ajustarnos al precio de los productos, intercambiable, es decir, que pudiera cambiarse por cualquier producto. Aquí en la imagen tenemos una vaca, tenemos parecen unos caracoles, etcétera, que puedas cambiar. Tú recibes tu salario y lo puedes cambiar por el producto que tú quieras, ¿no? Reservable, es decir, que si no lo quieres gastar lo puedas guardar y pueda servir también como un instrumento de reserva. Y fácil de guardar y transportar, por supuesto. No era lo mismo cargar una bolsita con unas monedas que venir cargando con una pierna de una vaca, ¿no? Seguimos recorriendo esto. Entonces, según Heródoto, en los datos históricos, las primeras monedas surgieron en Asia Menor en el siglo VII a.C., y su finalidad fue la recaudación tributaria, es decir, precisamente el Estado, al cobrar sus impuestos, necesitaba convertir esa cantidad de bienes fácilmente en los servicios que debía de prestar. A ver, me adelanté con la imagen. La moneda oficial más antigua que se conoce es el león de Lidia, ubicada en Turquía, aproximadamente en el 650 a.C., y su valor radicaba más que nada en el material de la moneda. Ahorita vamos a ver esas características. Posteriormente, en China y en Grecia,
en la Grecia alejandrina, siglo III, siglo IV, perdón, se emitieron monedas con la esfinge del gobernante, dando lugar a un valor pecuniario, es decir, un valor impreso en la moneda y no necesariamente el valor del metal con que estaba hecha la moneda. Posteriormente, durante el Imperio Romano, además, se imponía dentro del imperio la homogenización del idioma. El idioma oficial era el latín y en segundo término el griego, así es que todo esto llevó a igualar la cultura y los valores y con ello el dinero. De ahí viene la palabra. La moneda oficial romana era el denario y posteriormente sufrió esa transformación al español y de ahí viene la palabra dinero. El uso simbólico de valores en la moneda para comunicar al vulgo su valor se hizo necesario que además de letras tuvieran un símbolo, un signo que permitiera a las personas ignorantes adivinar el valor de la moneda o al menos distinguirlas. Posteriormente, durante la Baja Edad Media, ya cercanos al siglo XV, la formalización de la banca, se empezaron a crear los primeros bancos, se desarrolló una nueva forma de pago, que es la que se conoce como la moneda escritural, es decir, papeles donde se ponía el valor que se transmitía y impresos, como por ejemplo la letra de cambio y el cheque, que solamente eran reconocidos por las instituciones bancarias. Posteriormente, se localizó o se creó otra moneda semejante, que es el cheque. Existe otra moneda, que es bueno, primero vamos a hablar de estas características de la moneda, y encontramos que la moneda tiene varios valores. El valor intrínseco, que es el valor que tiene por sí mismo la moneda, es decir, si la moneda es de oro, vale lo que pesa en oro y no lo que tiene inscrito. Por ejemplo, la moneda olímpica, famosa en México, era una moneda conmemorativa de 25 pesos como valor pecuniario, era lo que traía impreso, pero era una onza de plata. Entonces, actualmente esa moneda vale lo que vale una onza de plata y no los 25 pesos que tiene inscrito. La esfinge, que era usada, la cara de un emperador, de un rey, o en este caso en la moneda mexicana, el águila, que le da legitimidad a la moneda. El valor extrínseco, que es el valor que se le atribuye a la moneda, muy relacionado con el valor pecuniario, que es el que está inscrito, dibujado en la moneda. Y el valor especulativo, que es el valor que se le atribuye por alguna otra razón no fundamental. Por ejemplo, un coleccionista ahorita está dispuesto a pagar unos 250 pesos por una moneda olímpica, cuando su valor es de unos 120 pesos en plata, pero su valor pecuniario es de solo 25 pesos. Por último, tenemos otros dos tipos de moneda, la cuasimoneda, que son activos financieros, por ejemplo, bienes. Por ejemplo, estos bienes pueden ser usados para pagar como garantía cuando no se puede cubrir la deuda. Por ejemplo, te doy mi carro en garantía, entonces este carro se vuelve una casimoneda o cuasimoneda, porque si no te pago, vas por mi carro y te lo quedas. Y por último, las monedas electrónicas, que pues le llamamos plásticos y sirven para hacer operaciones vía electrónica en números dentro de las instituciones bancarias. Por mi parte, esto ha sido todo. Los felicito, hemos terminado el curso de economía. Confío en que estemos preparados para el día en que nos veamos, el día del examen. Les deseo bienestar, cuídense y aprovechen estos días para armonizar con la familia. Muchas gracias.